estoy convencida que fue lo peor que le pudo pasar a Campeche. Y que ojalá que de verdad los campechanos lo razonen y lo piensen así. Del candidato que mencionas, yo creo que lo mejor que nos puede pasar, como con Laida, es que lo conozcan súper bien. Que lo conozcan requete bien. Eso va a ser muy bueno. Yo lo conocí en las comparecencias y de verdad, jamás en mi vida votaría por él. Jamás, ni que me pagara. La verdad somos una familia, gracias a Dios, unida y muy chambeadores todos. Creo que nosotros nunca, ninguno había estado en política, porque ningún hotel 5 estrellas cuesta 1,500 pesos la noche, menos dentro de una reserva, ¿no? Contestando puntualmente cada una de las preguntas que yo le hice, he de decir que de todas formas, a mí al menos, no me satisfacen algunas de las respuestas. El dinero tú lo das para obtener resultados, no para costear gastos de operación. ¿Sí me explico? 400,000 pesos en eso. 9 millones, casi 10 en el barco. Y en cambio, pues han quitado el videomapping, han cerrado muchísimas salas a donde habían, por ejemplo, el desarrollo del traje de campechana. Han dejado caer muchísimos lugares de este tipo. De acuerdo al INEGI, en Campeche la gente sigue viniendo o porque llegó casualmente o porque tiene familiares acá y se lo recomiendan. Pero la verdad, Eliseo es una persona sumamente arriesgada, audaz, de una inteligencia prodigiosa, pues trabajando durísimo para que Eliseo sea gobernador. Así me veo. Muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo de este podcast Ciudadano Oropesa. Ya estamos, llevamos un poquito más de un año en estos programas, en estos episodios. Y como siempre, suscríbase con nosotros, acompáñenos en estas redes sociales, las que siempre aparecen aquí abajo, para que sobre todo nos dé su like y nos comparte y podamos llegar a más público. Como ve, estamos haciendo algunos cambios en este estudio, en este escenario, para prepararnos para proyectos futuros. Y hoy en otra entrevista, en otro capítulo, una charla que me da mucho gusto tener hoy con nuestra invitada, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Fernández Montúfar, en estos episodios rumbo al 2027. Muchas gracias, diputada Mónica, por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ti de verdad por el espacio y también felicitarte porque estás súper padre. Me gustó muchísimo. Muchas gracias. Estamos de verdad, aquí felicidades. Haciendo algunos cambios para tener otros programas y seguir trayendo este proyecto. Ya llevamos un poquito más de un año y estamos en estos programas rumbo al 2027 y obviamente queremos llegar y conocer esa historia tan importante que será para Campeche en los próximos meses, esa del 2027. Y por eso con actores políticos como ustedes, y déjenme comenzar esta plática por lo que tenemos más fresco, más reciente con Mónica Fernández, que es su participación en las comparecencias donde los secretarios de Estado presentaron esta que se llama la glosa del informe, así le llama, ¿no? Sí, la glosa exposición del informe. Y bueno, una en particular que vimos con el tema de turismo, donde dejó su marca Mónica Fernández cuestionando a la titular del ramo y bueno, también no quiero usar la palabra evidenciando, pero sin duda dejándonos a muchos con una percepción de que algo tan importante como el turismo no está en las mejores condiciones y en manos o en las mejores manos posibles, digámoslo así. A varios días ya de que ocurrió esto, diputada, ¿cuáles han sido sus reflexiones y sobre todo las respuestas que les haya podido dar los titulares de este sector vía escrito o complementarias, o no sé de qué manera las hayan podido tener? ¿Qué ha pasado después de ese episodio, de ese capítulo que vimos los campechanos en esas comparecencias? Bueno, pues la verdad he de decir que personalmente recibí muchísimas felicitaciones. También quiero decir que en el marco de las comparecencias en esta ocasión, hay que reconocer que a diferencia de años anteriores en los que yo ya había estado en el ejercicio, por primera vez hubo apertura de todas las partes, como que los mismos diputados de la bancada mayoritaria ya no estaban defendiendo a los titulares de las dependencias, y eso fue maravilloso porque
En ocasiones anteriores, no sé si se acuerdan, pero nos apagaban el micrófono, nos quitaban la posibilidad de continuar cuestionando y ahora no. Realmente el método fue bastante más flexible y permitió que los secretarios se extendieran cuanto quisieran para poder defender el presupuesto asignado a beneficio de cada una de sus secretarías. El caso en particular de la titular de turismo, la verdad, yo sí tenía especial interés en la intervención con ella porque yo estoy en la Comisión de Turismo del Congreso del Estado. Es la presidenta. Yo soy la de hecho, presidenta, sí. sí. Y pues la verdad ya habían habido algunos antecedentes que a mí me alarmaban de la falta de seguimiento a compromisos contraídos. Esto me refiero específicamente a una reunión por un tema que igual es de gran importancia, que es la situación de todo el ámbito turístico en Calakmul, que son personas que durante años, 30 años, 2 décadas, han tenido tanto restaurante como hoteles en las inmediaciones de Calakmul. Estamos hablando específicamente de Ixpujil, porque ellos no tuvieron la posibilidad de estar cercanos a la reserva por normas oficiales que determinaban que ese, que era un patrimonio natural protegido, pues no podía contar con presencia de personas dentro de esa reserva. Hace poco tiempo, todos nos debemos de acordar, se empezó a edificar y a construir a 10 kilómetros de las ruinas, o sea, dentro de la reserva, que estas personas pioneras en Calakmul han protegido, incluso con la flexibilidad en algunos casos de estar habitando dentro de la reserva y salirse de ella, con la finalidad de permitir que la reserva siguiera siendo todo un esplendor, todo un pulmón ambiental y demás. Estas personas vivían del turismo que traía este lugar, pero muy lejanos a donde está la reserva, en Ixpujil. Este lugar, como les comento, se construyó dentro de la reserva, a 10 kilómetros de las ruinas, con dinero público y es operado por la Sedena. Pero esto no es todo, sino que es un hotel que es de 5 estrellas, que pues tienes la bendición de que si apagan todas las luces del hotel, puedes ver una noche de selva estrellada inconmensurable. Y pues ellos obviamente sus precios ya ni siquiera son competitivos, porque no sé al día de hoy, pero cuando lo chequé la última vez estaba el precio de un hotel de 5 estrellas en la reserva de la biosfera a 1,500 pesos la noche. Entonces ya ellos pues obviamente a todos los prestadores de servicios turísticos de la región pues estaban en una debacle económica terrible. Esto por un lado. Por otro lado, la situación de que los quitaron bruscamente del buscador Booking, que era el buscador que utilizaban con mayor frecuencia los viajeros que venían a visitar Calakmul e Ixpujil. Entonces, pues tuvimos una reunión con las secretarías, tanto de Desarrollo Económico como la titular de Turismo. Estuvo también el jefe de oficina de gobierno, de la gobernadora, estuvo el presidente del Congreso, Antonio Jiménez, estuvo Pedro Armentía, estuvo obviamente la diputada Tania González, que es de la Comisión de Desarrollo Económico. Estuvieron muchísimos titulares de dependencia, de las personas que tenían que estar, pero aparte los más importantes, los representantes de los sectores turísticos de Calakmul. Todos los que estaban siendo dañados, tanto los transportistas como los guías de turista, como los hoteleros, como los restauranteros, y se hizo una minuta de trabajo ese día con ciertos compromisos. Y los meses pasaron y ni fuimos convocados a la reunión que se había propuesto, ni recibimos notificaciones al respecto. Y pues la verdad yo sí me sentía seriamente decepcionada, porque pensaba, no fuimos a hablar de cualquier cosa. En una situación como tiene el Estado actualmente, que estamos por debajo totalmente en números negativos en el desarrollo económico del Estado, pues que turismo, que es una actividad que permite tener un flujo de efectivo,
permanente en algunos espacios pues ampliamente turísticos como sería Calakmul, pues era muy triste lo que estaba ocurriendo, sobre todo porque son personas que han fincado su patrimonio por muchos años en esta actividad, que no han recibido prebendas ni ningún tipo de apoyo económico y que les estuviera compitiendo, como hasta el día de hoy, la federación con un hotel que obviamente tiene un precio subsidiado, porque ningún hotel 5 estrellas cuesta 1,500 pesos la noche, menos dentro de una reserva, ¿no? Pues esta fue la primera mala impresión, la verdad, que me llevé. Hay mucha apertura en el momento que platicas, incluso como que una empatía, se demuestra una empatía mencionando que se han pasado por los mismos problemas, que sabe lo que es no tener dinero para pagar una nómina, chalala, pero a la hora de dar seguimiento a los acuerdos, pues simplemente no se dan. Y pues sí, me alarmó muchísimo esto y la relación con algunas personas restauranteras, personas de la calle 59, personas hoteleras que pues viven expresando que pues la Semana Santa pasada ha sido la peor que han tenido en años. Los indicadores del INEGI demuestran una caída brutal en el número de turistas que llega a Campeche y pues la poca claridad y transparencia. No sé también si te acordarás, pero todavía estaba el anterior titular cuando presentó la campaña de promoción turística a nivel nacional o internacional que se iba a hacer para Campeche con el 2% sobre hospedaje, que es una cantidad significativa. Desde la anterior comparecencia se quedó con que estaban solamente decidiendo la imagen que utilizarían para significar la campaña, que en aquel entonces me acuerdo que iba a ser un jaguar y se oían así los del jaguar, o sea, era una cosa así, totalmente ideológica y promotora de un gobierno, ¿no? Del gobierno de Morena. Sí, que es la imagen, ¿no? de este gobierno. Y pues pasado todo este tiempo ni se veía con claridad el uso del recurso del 2% sobre hotel. Salían las licitaciones que ya habían sido concursadas y pues no había ningún entregable, no había ninguna publicidad que presentaran. Anteriormente se acostumbraba que la campaña se presentaba a los medios para que todos estuviéramos en la misma sintonía. Entonces fueron muchas cositas que de alguna manera sí quería yo tener claro en la comparecencia a dónde había estado ese recurso, y completó la situación el hecho de que las dos compañeras que me antecedieron de Morena, una de Carmen y otra de Candelaria, le preguntaron específicamente el monto que estaba destinado al turismo en sus municipios. Y en el caso de Carmen empezó a hablar, no me acuerdo de qué, y en el caso de Candelaria de la mojarra frita. Pero pues al final, o sea, nunca nos contestó y toda la vida hizo el ejemplo de las familias, que todos los hijos tienen un lugar importante y que no se podría para que hablar. Nadie se sienta menos y cómo se repartía el recurso de la familia, ¿no? Sí, recuerdo que ahí vino una intervención de su parte que algunas personas apreciaron como pues una interpelación, digamos, que usted expresó con un tono de preocupación, mucha preocupación, que utilizó algunas palabras como trágico, ¿no? Como trágico, pero yo sí quisiera preguntarle si al paso de estos días, porque creo que es un poco el tono en el que ha derivado por parte de algunas publicaciones y algo que tiene que ver probablemente con una estrategia de posicionamiento o de reposicionamiento del propio gobierno después de esto, que fue un mal trago evidentemente para alguien del gabinete, que se ha querido llevar al tema como de un ataque personal o de una misoginia, o eso que está ahí, ¿no? Que se vio después o que se publicó después. Yo no sé qué piensa usted de eso, qué opina usted de eso porque sí fue un momento de mucha severidad cuando usted dice
pues, me parece que es trágico lo que está pasando en el tema de turismo. Pero sinceramente yo, y creo que muchos sorprendidos de lo que estábamos viendo de una titular, de una dependencia que dijera al final de cuentas, les agradezco su humildad porque yo no traigo experiencia aquí y a mí me nombraron aún, no sé, yo dije, ¿está usted segura de que me va a nombrar sin tener la experiencia perteneciendo a otro sector? Yo no noté ahí algo que fuera personalizado o misógino o algo con la figura, pero hay quien ha planteado esto. ¿Usted qué opina de esos planteamientos al paso de estos días? Absolutamente, como te comentaba antes de salir al aire, yo me acerqué incluso a Ada delante de personas, de sus asesores y demás, no solamente estando ella y yo, y ahí mismo en la comparecencia después de la comida, me acerqué y le dije, Ada, yo quiero que tú entiendas que esto no es absolutamente nada personal. A mí me preocupa y me ocupa porque nosotros damos como quien dice el fiat de cómo van a usar ustedes el presupuesto cuando lo otorgamos. Y es justo que yo te pregunte en qué lo estás ocupando. Incluso le comenté, yo te conozco de muchos años, ella es mucho más joven que yo, pero yo la conozco de muchos años atrás y sé que en el ámbito en el que ella se ha desenvuelto, en el ámbito restaurantero y como una persona que se dedicaba a hacer montajes bellísimos para fiestas y para eventos, era pues no solamente muy trabajadora, sino sumamente exitosa. Yo realmente jamás en mi vida pensé en lo más mínimo en nada de lo que luego connotaron algunas personas. Y te digo, no solamente eso, sino que me acerqué delante de otras personas a hacérselo notar, porque así fue y ella me lo agradeció. Yo creo que a ella le quedó absolutamente claro y a mí también que para nada tuvo yo no creo que ni ella haya tenido la percepción, ni fue jamás mi intención. No, yo soy así, soy una persona que si me conocieran, yo soy directa, soy sumamente, pues probablemente como muy directa, como responsable en lo que me toca hacer y no soy muy convencional. Y no le da las vueltas cuando va a expresar algo, es al punto. No. Y tengo una convicción que yo la he llevado al límite de verdad. A mí mi único compromiso es con los ciudadanos. Yo honestamente, en Campeche existe mucho la fragilidad de quien pregunta muchas veces, precisamente por el hecho de que nos conocemos, socialmente hemos sido amigos en otros momentos, o cómo te voy a ver yo a ti o tú a mí después de esto. Y yo ese compromiso, la verdad, no lo siento. Yo creo que cuando tú eres una figura pública y te has comprometido con un número de electores que confió en ti, las únicas personas con las que tú tienes un compromiso son con los ciudadanos. Y yo creo estar haciendo mi trabajo con responsabilidad y ética cuando pregunto y hago que de alguna manera se clarifiquen el uso de los recursos públicos. Ahora le preguntaba, también al paso de estos días y después de que ha pasado ya un par de semanas de esto, ¿recibieron ustedes las respuestas que hicieron en la comparecencia? ¿Les hicieron llegar por escrito? ¿Qué ha ocurrido con esto? Sí, en tiempo y forma, y de hecho yo lo traigo acá porque pensé que era un muy buen momento para hacerlo saber. En tiempo y forma, el día que debió de haber sido, fue entregado en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, contestando puntualmente cada una de las preguntas que yo le hice. He de decir que de todas formas, a mí al menos no me satisfacen algunas de las respuestas. Las respuestas, por ejemplo, en referencia al tema de los municipios. Uh-huh. Ahí están en los documentos. Aquí está, ¿no? aquí está. Lo que le respondieron después. Lo que me respondieron después, o sea, ellos tienen 3 días hábiles para dar respuesta. En esta respuesta se consolida lo que ella decía, de que el presupuesto es unitario y que se hace para la promoción de todo el estado y que no se particulariza en cada uno de los municipios, o sea, que no se da no hace un desglose por municipio, hace un desglose por ruta de Sol y Playa, ruta Maya Colonial, ruta Camino Real,
pero aún ahí no está desglosado la cantidad por cada una de las rutas, sino menciona los criterios que se toman para poder hacer la promoción, pero no se hace un desglose de cantidad por municipio, se habla de las estrategias. Este es un tema que es también importante de las comparecencias, que yo lo he observado reiteradamente, y cuando lo digo pareciera una cuestión de método y que es un poco oscuro y abstracto, pero no es así. Yo trabajé mucho tiempo en sociedad civil, y cuando tú de alguna manera rindes cuentas, no rindes cuenta de las actividades. Ellos no van a comparecer para decirme, yo fui a la Feria de Madrid y me gasté más de 1,5 millones de pesos. No. Ella va a decirme, a la Feria de Madrid yo fui, tuve 34 reuniones de negocios, y de estos 34 reuniones de negocios yo te puedo comprobar así que hay esta cantidad nueva de personas que vinieron a visitar nuestro estado, ¿no? Y acá en las comparecencias nunca te dan resultados, te dicen actividades hechas. Claro. Como si yo te dijera, por ejemplo, he limpiado 43 parques, pero no te dijera cuántas personas beneficié limpiando estos 43 parques, o la razón o el objetivo de por qué limpiar. Posiblemente parezca banal, pero no lo es, porque el dinero tú lo das para obtener resultados, no para costear gastos de operación. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, todo está en ese tenor. Me llamó muchísimo la atención, porque una de las estrategias que ella también sostiene mucho es el hecho de, no sé si te recuerdas, pero en una ocasión vendieron como una estrategia de impulso al turismo el que vistieron a todos los boleritos del Parque del Centro con toda su indumentaria en color vino, y les dieron un kit de limpieza. En esa estrategia se gastó casi $500,000, 400,000 pesos. Y cuando en la comparecencia ella dice que esta es una estrategia turística, habla del impacto que causa que tú te estés boleando los zapatos y que el bolero te pueda decir, mire, puede usted ir aquí, puede usted ir allá. Yo no sé si ellos cuantificaron cuántos turistas se bolean los zapatos. Habitualmente un turista viene en tenis, viene en chanclas. No veo a un turista boleándose zapatos, al menos no es la experiencia que yo vivo en el Campeche diario. Y pues 400,000 pesos en eso, 9 millones, casi 10 en el barco. Que ella se quita un poco el golpe mencionando que pues lo firmó Mauricio Arceo, pero verdaderamente este barco no había sido ni siquiera mandado a hacer cuando Mauricio Arceo dejó la secretaría. Existen muchas inconsistencias, como que... A ver, hoy usted está, creo, como muchos campechanos que hemos visto esto, me refiero al barco, y que pasamos y pasamos otra vez y decimos, a ver, una cantidad que ya nos mencionaron, 9,300,000 sí, casi. Ajá. Y decimos, a ver, no le vemos a la cosa, a la estructura, por los materiales, obviamente trae mucha iluminación, pero no le vemos o no le alcanzamos a dimensionar. No sé si hayan otros factores que lo encarezcan, en particular este tema del barco, pero de la información que ustedes pueden tener, se ha dicho mucho y se ha especulado mucho y se ha hablado incluso de que este barco lo trajeron de no sé dónde y todo. Pero ese precio de los 9,300,000, y aparte ustedes expresaron ahí cifras y estadísticas que sí me gustaría, ¿no? Obviamente usted habló de la caída en visitantes, habló de la caída en la derrama económica que tiene que ver con el turismo, pero ejemplo de esto, ¿no? El tema del barco, que a la sociedad no convence de que esto vaya a ser la gran cosa para aliviar o para atraer o para hacer que la gente tenga una experiencia turística en ese sentido. Es decir, costo-beneficio de estas obras, ¿no? En resumen, el costo-beneficio de estas obras. Hoy, con la información que ustedes tienen, ¿están más o menos convencidos o siguen en el tono de preocupación que usted expresó en la comparecencia de la caída que ha habido en este sector
de visitantes, de derrama económica, la afectación a los negocios. Con ese tipo de estrategias, con ese tipo de gastos, ¿qué podemos pensar? Porque ya estamos cerrando un sexenio. ¿Qué podemos pensar que vaya a pasar en los próximos tiempos para algo que debería ser lo que mueva la economía de Campeche, la industria sin chimeneas, que es el turismo? Pues yo la verdad no veo que vaya a progresar. Con mucha preocupación lo digo porque incluso no sé si vieron una entrevista que a mí me ilustró muchísimo de Adriana Ortiz en un programa a donde explicaba que ella se había remontado a la historia de los diferentes tipos de barcos y este barco pues no tiene nada que ver con nuestra historia tal y cual está diseñado por un lado. Por otro lado, ella, la titular de turismo, mencionó que para poder incrementar el flujo de turistas hacían un recorrido hablando de los varaderos que habían habido en Campeche, los astilleros, sí. perdón, y que con esto iba a lograr que se quedaran más noches en Campeche con un recorrido que te lleva, ¿cuánto? 1 hora, 2 horas. Y en cambio, pues han quitado el videomapping, han cerrado muchísimas salas a donde habían, por ejemplo, el desarrollo del traje de campechana. Han dejado caer muchísimos lugares de este tipo, la experiencia de la Casa 6. No sé si se acuerdan, pero creo que había hasta una experiencia donde tomabas chocolate y hacías el chocolate, tampoco ya existe. Se han perdido muchas de estas experiencias que de alguna manera pues podían hacer más atractivo a Campeche. Y algo que me llama muchísimo la atención es que esta falta de inversión en la infraestructura turística, porque no sé si han tenido la posibilidad, yo quedé muy impactada, fui a Miguel Colorado, al cenote que es bellísimo, pero realmente antes de ir pues tienes que saber que la bajada tiene riesgos si no tienes una cierta agilidad, que no hay nada de infraestructura cuando llegas al cenote, no hay ni dónde sentarte, no hay ni dónde comprar una botellita de agua. Todas esas cosas son las que a mí me parece que aparte de la promoción pueden invitar al visitante a regresar. De acuerdo al INEGI en Campeche, la gente sigue viniendo o porque llegó casualmente o porque tiene familiares acá y se lo recomendaron. Entonces yo digo, si tanto nos ha costado la promoción turística, ¿a dónde están los resultados? Pero fíjate que creo que sería injusto que solamente habláramos de las comparecencias del sector turístico, porque hay otros temas que también fueron sumamente preocupantes, como el tema de la movilidad del coach. A mí el secretario de Obras Públicas, pese a que muchísimas veces, y no es ser grosera, no lo entiendo porque no tiene mucha claridad al expresarse en español, a mí es una persona que me merece respeto. Es una persona puntual. Si tú le metes un oficio, habitualmente te contesta. Tiene referencia de lo que tú le envíes. O sea, es una persona sistemática que le da seguimiento al trabajo que realiza. Eso me queda claro. Pero no sé si oíste cuál fue el ejemplo que me puso de la eficacia de la movilidad en Campeche. Me comentó que con todo el sistema de movilidad que existía, cualquier persona de cualquier colonia de la ciudad podía llegar hasta el centro de la ciudad, tomar el tren ligero, llegar a la estación del Tren Maya o del aeropuerto. Y yo te pregunto a ti, tú como campechano, ¿conoces a mucha gente de Jardines, de Zamulá, de Canisté, de Sascalún, que hagan ese recorrido para llegar al aeropuerto? La verdad no. No, porque de alguna manera la gente que va al aeropuerto o pide, la verdad, un taxi, o tiene un vehículo particular, o se va en un InDrive o en un Didi. Es la verdad. Nadie hace el recorrido que él me mencionó como efectividad de movilidad. Otra cosa que me pareció, pues algo que es irreal totalmente, es que cada 400 metros hay un paradero de coach. Eso no es cierto. En mi distrito, te lo puedo afirmar, en mi distrito no hay cada 400 metros un letrero del coach, porque también ahí ya dijo, nunca van a ver
paraderos a donde la gente se pueda resguardar del sol y de la lluvia, porque en este sistema de movilidad ellos no previeron que en Campeche muchísimas calles no tienen banqueta. O sea, también ahí el concepto de paradero que se está usando, ¿no? Porque hay muchos lugares donde está señalado dónde para el coche, pero nada más está el señalado. O sea, en realidad ahí no hay una estructura que es lo que comúnmente conocemos como paradero. Entonces, pues el concepto de paradero también ya cambió, ¿no? Ya tiene otra visualización, ¿no? Lo que se está planteando son estos lugares verticales donde está marcado o con una lona o con algún anuncio. Ajá. Pero no está obviamente el construido, ¿no? Lo que comúnmente teníamos visto por paradero, ¿no? Ni está cada 400 metros cada uno de ellos. Las rutas, yo ya me subí a la ruta prioritaria del distrito donde yo estoy y las vueltas que da. O sea, la ruta que se elige para el camión es totalmente diferente a la ruta habitual y te da de vueltas y a veces te deja muy cerca del lugar a donde tú te subiste. Y esto toda la gente pues te lo dice de manera constante. O por ejemplo, sí. El hecho... En su distrito, que es el 5º distrito, el tema de los transbordos, por ejemplo, que fue el otro anuncio de que ya no se va a pagar el costo del transbordo. ¿Cuántas colonias realmente en el distrito donde usted está tienen el problema del tema del transbordo? ¿Cuántos tienen? Pues ahí? La única que de alguna manera les pusieron un directo, porque es lo que la gente pelea, al mercado es Amulá. El que yo tomé de hecho, el que tomas enfrente del Eulogio Pereira, el que tomas ahí va directo al mercado, pero no sé por qué da una vuelta por la Ignacio Zaragoza. ¿No? Habitualmente, pues si tú tomabas un directo, deberías de tomar la calle 12, luego entrar a la avenida López Portillo, pasar enfrente de la universidad, o sea, lo lógico que harías hasta tú en tu vehículo. No, ahora ellos se suben por la Ignacio Zaragoza y vuelven a bajar del Ignacio Zaragoza. ¿Es la Ignacio Zaragoza? Sí, creo que sí. Y retoman la ruta hacia el mercado. Son cosas que una persona que no vive en Campeche o que nunca ha estado involucrado en la cotidianidad de los campechanos no nota, pero era muy necesario este conocimiento de la cotidianidad. O por ejemplo, el hecho de que muchísimas personas de escasos recursos, que se supone que este gobierno es prioritariamente enfocado a las personas que menos tienen. Y en este caso, muchas de estas personas, aprovechando que no había transbordo, subían a sus hijos en el directo y los niños se bajaban en la escuela. Y ahora, aunque no les cobren el transbordo, pues ellos tienen que utilizar el tiempo de acompañar a sus hijos a la escuela, porque ahora en lo mínimo tienen por lo menos que transbordar una vez. Entiendo también que cualquier objetividad o eficientar la movilidad en Campeche tendría este tipo de costos. Pero me parece que los costos no tienen que ver con querer implementar un método de primer mundo, sino con la falta de conocimiento de la vida cotidiana del campechano y de la infraestructura creada para la movilidad. Ahora, efectivamente, la renovación de los camiones con estas nuevas unidades, pues yo pienso que sí fue un avance, ¿no? No tienen nada que ver con las anteriores unidades, son unidades mucho más, son modernas, son cómodas, tienen el aire acondicionado, etcétera. Pues esa parte del proyecto, que hay gente que nos puede decir, bueno, cómo se constituyó la empresa, esta de Movibus, y que hay una información ahí que no conocemos bien de cómo está el tema del monopolio. Creo que hay una empresa que se resistió al cambio, la de Morelos, y ya la están por suspender también y tienen problemas. Pero bueno, el tema del cambio de los camiones, yo creo que estuvo bien el cambio de los camiones y esa inversión, pues nunca va a ser baja, nunca va a ser barata el cambiar
todas estas unidades. Definitivamente esto que ha acompasado después, que tiene que ver con la planeación, ¿no? Es lo que nos está dejando muchos problemas. Pero tú, por Sí. ejemplo, sí sabes que estos camiones tienen el sistema, creo que tienen la computadora en la parte de abajo. Entonces, No, no cuando de sabía. alguna manera hay lugares que se inundan, bajan a las personas, porque Ujú. el camión no puede pasar con las personas por los lugares que se inundan. Eso lo he visto Entonces, en las redes varias veces que ha ocurrido, sí, y efectivamente. te lo Sí. comentan los ciudadanos. O sea, eh, Campeche es un lugar a donde por el desorden en el que ha crecido, existen muchísimos lugares que se inundan, muchísimos cauces de agua natural que han sido Ujú. entorpecidos y que entonces, como conclusión, se anegan muchísimas calles. El balance general de Mónica Fernández de las comparecencias, pero del quinto año de gobierno de esta administración, porque al final de cuentas es lo que a ustedes les toca analizar, no todo el año de la administración, un quinto año, un penúltimo año, 5 años ya de la administración pública encabezada por este equipo de gobierno, porque es obviamente la gobernadora, obviamente la figura de Laida Sansores, pero toda esta gente que está, usted decía, yo creo que no nada más hay que ver lo de turismo, hay que ver todo en general. El balance general para Mónica Fernández de los 5 años expresado en esto que vimos ahora en estas recientes comparecencias, pero apuntando a que ya va a terminar el gobierno, hoy ¿cuál sería ese balance para Mónica Fernández? Pues yo estoy convencida que fue lo peor que le pudo pasar a Campeche y que ojalá que de verdad los campechanos lo razonen y lo piensen así. Yo creo que no solamente para mí, yo creo que incluso hay mucha gente dentro de Morena que se siente muy defraudada. Porque además, esto era otra cosa que yo pensaba. ¿Cuántas de las personas que vimos ahí como titulares son verdaderamente personas de Morena? Mm. Es de Morena Antonio Jiménez, me queda clarísimo. Lo oye su discurso, su reminiscencia hacia héroes de izquierda y todo lo que Sí. es de izquierda y Que es por de cierto Morena. es al que le ganaste la elección del quinto Distrito, pero me distrito. cae muy bien. Sí. Es un buen tipo que cree, se va a morir creyendo que tiene la razón en ser de izquierda y pues yo toda la vida voy a pensar que está equivocado. Pero la verdad que posiblemente hemos tenido nuestros encuentros en el Congreso, pero es un buen tipo Antonio, o sea, cree en eso. Al menos habría que pensar que Antonio cree en eso, Ajá. como lo cree el secretario de gobierno, por ejemplo. Pero ¿cuántos más de los que están ahí? Ujú. Al final, Y han tenido choques fuertes ellos, ¿no? Por ejemplo, Antonio ha protagonizado el choque más fuerte que yo recuerdo internamente en un gobierno entre poderes, digamos, ejecutivo y legislativo, desde que estoy en esto del periodismo. No recuerdo un choque que haya ocurrido tan fuerte como el que tuvo él y los otros diputados, que también ajá, son gente que tú conoces, que ha estado en la legislatura con ustedes, de Morena, ustedes están en la bancada de oposición, pero yo no recuerdo otro choque así en la historia de Campeche, de la bancada mayoritaria con el Poder Ejecutivo. y Y de alguna preciso. manera ustedes lo vivieron también ahí con ellos esto, ¿no? ¿Qué nos podrías platicar tú que nos dices, bueno, al final son gente convencida de lo suyo, gente convencida de su partido, de su ideología? ¿Qué nos podrías decir tú de cómo viviste esta fragmentación, esta fractura del grupo mayoritario del partido del poder con la máxima autoridad de su partido en Campeche o máxima representante de su partido en Campeche? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Pues yo la verdad con mucha atención, porque sí, fue algo que sacó bastante de onda, porque en el momento justo se pararon todos y expresaron a través de un discurso que dio Antonio, ¿no? De su total repudio a los cambios que quería hacer la Secretaría de Finanzas, que tenían muchísimo que ver con la postura de Antonio de imbuida de un partido ideológicamente de izquierda, que esa es la gran perdición de Morena. Es ideológico, no es un partido de realidades, sino de ideas. Pero Antonio lo cree y lo defiende, y muchos de los que están ahí
hay muchos compañeros de Antonio que pues defendieron esto hasta las últimas consecuencias. Yo sí noto que indiscutiblemente el que él haya podido hacer esto también habla de que pues si no está apoyado por la gobernadora, pues sí tiene apoyo a nivel nacional, porque si no, no hubiera subsistido, ¿no? Ya no estaría Antonio con nosotros. Estuvo ausente algún tiempo del Congreso, o sea, no estaba. Cuando dices ya no estaría con nosotros, suena un poco fuerte, pero, o sea, Pues ya no estaría. Sí. sí, O sea, pues no quiero ser mala onda, pero pues hemos visto que a la gente que no es muy conveniente, pues de repente le pasan le cosas. pasan cosas, ¿no? Y ¿Así lo llegaste a sentir? Como que sí pues estaba él dejó, hasta en un riesgo, en un peligro. pues empezaron a ver guaruras permanentemente cuidándolo. De hecho, fue una pregunta que le hicieron al fiscal. Las camionetas negras que estuvieron ahí presentes Pero se le durante hicieron un ellos los de tiempo, Morena, ¿no? no se las hizo, creo que el PRI. Ok. Y el fiscal dijo que pues desconocía esas camionetas, que no las conocía. Pero fue cierto que estuvieron ahí pues como unas camionetas que pues amedrentaban. De hecho, nosotros fuimos en una ocasión a la sala María Lavalle Urbina y caminamos nosotros haciéndole valla a Antonio para poder entrar al Congreso. Lo recuerdo, sí. Entonces, Sí. nosotros sí sentíamos que Antonio estaba amenazado. O sea, pues no es que te estés haciendo cuentos o que te estés imaginando cosas. Ha ocurrido. Ujú. Ha ocurrido que en este gobierno, pues lamentablemente a veces la justicia ha servido para ir detrás de los opositores políticos. El beneficio de la duda, bueno, ya nos dijiste que es lo peor que le ha pasado a Campeche. Sí. Ahí ya creo que dijiste muchísimo. Pero el beneficio de la duda, aquí siempre me gusta preguntarlo, me gusta hacer la pregunta. El beneficio de la duda o el voto de confianza a algo de lo que el gobierno ha hecho o está haciendo para los próximos meses, que pudieras decir, bueno, bueno, ahí está lo de los 1,000 millones de pesos, pues vamos a ver si se va a gastar con empresas campechanas, si se va a ayudar a que se reactive alguna parte de la economía. Mencionaba yo el tema de estos polos del bienestar, ahora que eran las zonas económicas especiales, los proyectos económicos ahí en Ceiba, que pudiera parecer, si esto se concreta, algo, pues, pues para levantar un poco la economía del Estado, que es la peor del país, y atraer más de estas inversiones que pudieran llegar, ¿no? Se ha comentado lo de la cementera, lo del gas natural. Algo que Mónica pudiera decir, ahí con esfuerzo vamos a hacer de tripas corazón y decir, ahí puede haber algo bueno, ahí puede haber un voto de confianza, ahí puede haber un beneficio de la duda, algo de Los 1,000 millones, bueno, fíjate que no son para nada de eso, ¿eh? Los 1,000 millones ellos los acreditan para caminos y habíamos puesto como condicionamiento que si no fueran caminos fuera para salud y educación y ya luego ellos cambiaron la cláusula y pusieron preferentemente, y ya esto deja un poco a la... Yo siempre veo como mucho el ámbito social. Yo no puedo dejar de reconocer que han habido apoyos sociales que han sido muy buenos para la ciudadanía y lo celebro de verdad. La gente que está en carencia económica grave, aunque ellos digan que han sacado de la pobreza a mucha gente, te hablan de que han sacado de la pobreza porque hay liquidez económica el día que les pagan los 60 y más. uh-huh. Pero habría que preguntarle a una de estas personas cuánto les dé ese dinero si luego tienen que llegar a comprar medicinas, que este es otro tema que yo tengo muy... Bueno, yo te diré, para mí, preguntándote, para mí qué fue una cosa favorable, me parece que fue favorable el tema de importancia de la salud mental, aunque no ha podido cuajar, porque pues no cuentan con las herramientas y con la infraestructura que necesitarían. Esto me parece que ha sido una cosa buena, la prioridad que le han puesto y a la gente a la que han contratado en el ámbito de salud mental. Me parecen de los mejores profesionales en Campeche. También me parece muy buena la idea de la Secretaría de Inclusión, aunque también hacen falta muchísimas leyes que robustezcan la posibilidad real de darle atención a personas en situación de calle,
Hace muchísima falta tener un buen lugar a donde puedan estar personas que tienen esquizofrenia y que viven solos porque nadie los puede. Si si esta Secretaría de Inclusión comienza siendo un camino hacia allá, yo lo celebro. Me acuerdo que cuando abrieron el lugar de casa de acogida que abrió la Secretaría de Inclusión, pensé que me hubiera gustado hacerlo a mí. Ese tipo de cosas me parece que sí tienen una cosa muy buena. Una cosa que yo creo que va a ser una deuda que nos van a dejar por muchos años es el haber firmado de los primeros el convenio de IMSS Bienestar, porque ahora el punto aquí ya no es ni siquiera atribuible al secretario de Salud, ni siquiera a la misma gobernadora. Es realmente, nos han metido en un problema grave que yo creo que va a llevar muchos años revertir. Ojalá que en este presupuesto haya algún tipo de fondo emergente para este tema. Uh-huh. Me parece... No se me olvida que subiste, no se me olvida que subió la diputada una imagen el 7 de agosto, de hecho la publicaste. 3 días estuvieron sin luz. Publicaste en el tema del IMSS y pusiste a la gente que estaba acostada ahí, pues en una pésima situación, obviamente, me imagino una persona enferma con dolor, y luego el tema de que no había luz en el seguro, en el IMSS. Y lo recuerdo ahora que me dices que un gran error haber firmado el tema del IMSS Bienestar, ¿sí? El convenio del IMSS Bienestar. Y esto lo hacen pues como para ganar créditos ante el presidente en turno, ¿no? En aquel momento. Pero pues también he de decir, el secretario de Salud actual es un muy buen servidor público. Es una persona que yo personalmente, incluso en otros momentos de mi vida, le he gestionado cosas para personas en condición de carencia extrema y ha sido muy generoso. Pero ya lo firmado está, como dicen, ¿no? Ya estamos como parte de este sistema que le ha dado la administración, en especial de los hospitales, ¿no? De los principales hospitales, centros de salud del Estado. Todo, el IMSS, el ISSSTE, ¿no? todo lo que tiene que ver con salud, lo centralizaron a través del IMSS Bienestar, que probablemente vaya a ser un súper buen modelo dentro de 20 años, pero lo estamos pagando muy caro. Ahora, vamos a no sé si quieres mencionar algo más del tema de comparecencia de la administración. No, al contrario, fue muy largo lo que dije. No, pero está muy interesante porque es la óptica que necesitamos tener. Porque ustedes están ahí adentro y como tú, y qué bueno que nos trajiste y que nos dices, aquí me mandaron la información, no me deja satisfecha. Ya nos dijiste por qué no está satisfecha, no hay un desglose, no hay, ahora sí que lo que ustedes estaban buscando en la presentación de la información, porque te agradecemos mucho que nos des esa exclusiva de que efectivamente está la respuesta de lo que vimos que pasó y lo que te escuchamos decir y lo que vimos de la secretaria. Bueno, ahí ya hay un alcance de esto. Pero bueno, estamos en estos programas que son rumbo al 2027 y hoy MC, el partido donde tú estás, el partido donde militas, donde tu familia es muy importante, porque sí hay que señalarlo, o sea, Fernández Montúfar, o sea, Eliseo Fernández Montúfar es la mayor figura que tiene MC en Campeche, y yo creo que es de las figuras más importantes de MC a nivel nacional y de la región, sin duda, ¿no? De la península, el sureste, pues Eliseo es una figura que siempre ha resonado desde que entró a este partido naranja, digamos, pues es un proyecto que derivó de su presencia política, ¿no? Sí. Entonces, hoy MC es la segunda fuerza política en Campeche y en el Congreso del Estado también se ha mantenido como segunda fuerza política. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves este futuro de MC con sus personajes políticos, con sus figuras políticas, rumbo al 2027 como segunda fuerza en Campeche, representados en el Congreso, así como la segunda bancada en importancia, pero también como algo que todos ven, e incluso leía hoy una nota de cómo se apuntan las preferencias, los diferentes partidos políticos, y para la oposición está muy marcado en el caso de MC que dan a Campeche como la entidad donde es una de los estados donde este partido tiene grandes posibilidades con Eliseo de llevarse el triunfo. ¿Tú cómo estás visualizando los próximos meses para MC
para ustedes que están ahí en el Congreso y pues para tu familia también, en este alcance que tienen buscando el próximo año volver a ser protagonistas. Pues la verdad, más que mi familia es la figura del liceo como tal y Pero el hay más trabajo. involucrados, ¿no? Porque veo que también Está Tita, una de tus sí, sobrinas y la otra está caminando también, Valentina. Valentina. Valentina, la More Y le digo yo, sí. efectivamente, o sea, todos ustedes están involucrados Eh, en esto, pero ¿no? fue como una reacción eh, dada la situación que prevalece de la ausencia del liceo. En mi caso, no. En mi caso, de alguna manera, pues yo contendí, obviamente, y siempre lo voy a decir, agradecida por la oportunidad que me dio el liceo, pero pues trabajando fuerte para poderlo lograr todos los días. En el caso, yo creo que de su demás familia, de sus hijas especialmente, pues se vieron de buenas a primeras como un poco obligadas a tomar la batuta de algunas cosas que en su momento veía Eliseo, porque eran las personas que se mantenían en contacto directo con su papá. Y son dos personas sumamente responsables. En el caso, por ejemplo, de Valentina, que ahora ha empezado a caminar, pues lo hace así, ¿no? Como para mantener, como lo hago yo, como lo hacen, como lo haría yo creo que cualquier Sí. persona ligada a alguien Hasta que... Choncho, ¿no? Hasta Choncho, que es fenomenal. Bueno, son mis sobrinos y los quiero mucho, pero la verdad, somos muy chambeadores. La verdad, somos una familia, gracias a Dios, unida y muy chambeadores todos. Creo que nosotros nunca, ninguno había estado en política. Cuando Eliseo comenzó en la política, yo trabajaba en una organización de la sociedad civil por 20 años en Ujú. Zamulá. Mi hermana Elisa, su marido tiene empresas de toda la vida en Campeche. Mi hermano Bernardo incluso ni vive aquí, vive en Mérida. Es ingeniero en producción de alimentos y tiene una carrera empresarial, él y su esposa totalmente ajena a lo político. Ninguno de nosotros, mi marido trabajaba en asociación civil y tenía un negocio con el liceo de Picalimón, no sé si se acuerdan. Sí. Sí, nosotros no nos dedicábamos, ninguno de nosotros La a esto. franquicia, ¿no? Que Sí, él la tuvo franquicia varios años. No sé si sí, sigue sí, la en franquicia. algunos lugares sigue. Y pues yo comencé, creo que fui la primera que comenzó a trabajar con él, porque incluso en el ámbito de la asistencia social, en el desarrollo comunitario, comencé a trabajar en algunos proyectos con él, en una asociación civil que teníamos de manera conjunta. Em, yo veo con mucha esperanza la posibilidad de que los campechanos tengan la oportunidad de vivir la experiencia de un gobierno encabezado por Movimiento Ciudadano. Porque la verdad, el tener la alcaldía, pues no te permite regir los criterios ni las políticas públicas definitorias que verdaderamente son trascendentales para la vida de las personas, como pudiera ser la salud, la seguridad, la educación. Esos son temas que no están en la competencia del Pero municipio, los ha ¿no? hecho fuertes políticamente hablando, el ayuntamiento ha sido un bastión muy importante que nos ha hecho Indiscutiblemente, muy fuertes. Bueno, creo que indiscutiblemente. sin el ayuntamiento no estaríamos hablando de la seria posibilidad de que MC no solamente sea contendiente, sino el gran protagonista de la elección del próximo año. Yo creo que hay personas que se han ido aunando al movimiento que son brillantes, eh, y con esto pues de alguna manera se complementa la figura de Liceo, pues Vivi siempre, ¿no? Ha estado Ujú. presente, Paul, que es una persona que ha estado desde el inicio también y que tienen mucho la impronta de trabajo de Liceo, porque los que comenzamos con el Liceo como que somos, si te das cuenta, los que más como que seguimos la línea del Liceo, pero de alguna manera las personas nuevas que han llegado, como por ejemplo Pedro Armentía, yo a Pedro Armentía le tengo grandísimo afecto, grandísimo respeto a su liderazgo, es una persona audaz, inteligente, eh, pronta, o sea, de pronta resolución. Esta bancada, sin lugar a dudas, es muchísimo mejor bancada que la bancada anterior que le tocó presidir a Paul. Hay gente muchísimo más preparada en todos los ámbitos. Pues vi que entrevistaste a Tania Domínguez, Sí, que es a Tania González también, a a Tania Tania Domínguez, al mismo Paul González. ya lo Ajá. entrevistamos. Sí, sí, sí.
Son personas que ¿Quién tienen más? un perfil. A Pedro también, por supuesto, a Pedro ya lo Ahí tuvimos está, acá ahí también. está. Pedro Almendía. La verdad que Ya nos faltan yo, pocos ah, de la bancada. ahí está. Nacho, por ejemplo, igual es un muchacho muy prometedor en el ámbito político. Aldo, a mí me parece una persona excepcionalmente buena. Probablemente en un ámbito que en política es difícil de verse, pero es muy resolutivo, muy asertivo, muy ordenado, muy disciplinado. Es una persona que tiene muchos valores para crecer. Yo veo con mucha esperanza el que haya la oportunidad de que los campechanos puedan vivir la experiencia. Que si de alguna manera yo estoy segura de que va a ser una experiencia muchísimo mejor que la que actualmente vivimos, solamente es cosa que se decidan en el momento de la votación y nos den eh, la confianza. Yo creo, Ahora, perdón, te decía sí, Mónica Fernández, para la familia, ¿no? El acompañar este proyecto político que empezó con el liceo. sí, Y me hablas de lo que les ha dejado, ¿no? Y el acompañarlo. Pero también no puedo dejar de preguntarte esta parte que supongo han sufrido, que es la de el exilio del liceo por razones de señalamientos y de carpetas de investigación y de expedientes donde él ha sido señalado y pues ha estado o estuvo varios años en el exilio, como 3, 4 años sí, prácticamente, ya hasta un poco más. un poco más exiliado. Supongo que esta parte se sufre, Mónica, y la Sí, incertidumbre de que ya sabemos cómo es la política, si esto puede ir escalando, escalando, porque se le acusó de cosas muy fuertes a Eliseo horribles. por parte de Morena, aunque decirlo, de personajes, pero al final de cuentas era Morena, no era la gobernadora, era Gerardo, era varios que lo hemos Incluso los platicado. diputados Sí, del Congreso a mí me decían hermana y me ponían títulos sí, o sea, eh, la verdad, sí, fue un periodo sumamente difícil en ese sentido, pero gracias a Dios, lo que no te mata te hace más fuerte. Y la verdad, mucho del aplomo probablemente, de la seguridad, y estoy hablando de manera personal, ujú. que ahora poseo, se lo debo a eso que yo vivía como algo totalmente inmerecido, porque sabía que no era cierto. Yo a Eliseo le llevo 12 años. Cuando Eliseo nació, yo tenía 12 años. O sea, incluso muchas veces me decía que era yo como su segunda mamá. Eh, yo lo conozco, a mí, yo lo conozco perfectamente bien y de verdad sabía que muchísimas cosas eran totalmente inventadas y pues era bastante difícil sobrellevarlo. Pero la verdad, Eliseo es una persona sumamente arriesgada, audaz, de una inteligencia prodigiosa que yo creo que le sacó a mi papá. Es una persona que a mí, yo pues cuando estaba él como alcalde, yo era la presidenta del DIF municipal y él llevaba las reuniones semanales con todos los directores y yo estaba ahí. Y a mí me consta que nadie conoce Campeche como Eliseo, que nadie sabe qué calle necesita qué y cómo está y a dónde está y quién vive ahí. Y es asombroso ese talento que Dios le dio, ¿eh? Porque la verdad hace cuenta que tuviera mapeado todavía cuando estaba yo contendiendo esta campaña, o sea que hacía ya cuántos años él no estaba, me acuerdo que le hablé de una privada de San Rafael y me dijo, sí, la segunda donde vive don fulanito, sí, Ujú. Mónica, y el problema es que hicieron una hondonada y hicieron más grande la calle y entonces ahí se junta el agua. Exactamente de lo que yo le estaba hablando. Y él hacía cuánto tiempo no lo caminaba. La verdad, con Eliseo yo les puedo garantizar que los campechanos van a estar perfectamente bien representados de acuerdo a sus necesidades, que no tiene ningún compromiso más que con los ciudadanos. Con Eliseo, cuando tú haces campaña, trata incluso de que en la campaña la gente tenga sueldos para no tener compromisos ni con los que están en la campaña, para que verdaderamente la gente que está en las posiciones que tienen que estar estén sin tener condicionamientos de ningún tipo. E indudablemente puedo garantizar que no está pensando en traer a ninguna persona de Austria, ni a ninguna persona del Álvaro Obregón, ni a ninguna persona de Mérida, como mucha gente dice, a ninguna, no.
al contrario, está ocupado de que cuadros efectivos de Campeche pues tengan relación y apertura para poderse sentir incluidos en este proyecto. Ahora, la pregunta que muchos se hacen o nos hacemos por lo que vemos que él comparte en sus redes, ¿no? No está en Campeche, en el territorio en Campeche. O sea, vemos que él sube que está en México o está en algún otro país o ha subido lo de los estudios que ha hecho de posgrados en otros países, pero no lo vemos en Campeche o no se le ve en Campeche. Y hoy hay que decir las cosas como son. Hoy hay la contraparte política está todos los días haciendo eventos en los municipios de todo Campeche, está haciendo asambleas, está haciendo meetings y bueno, son movimientos que ellos lo tienen como internos del partido Morena, en este caso, y la figura de Pablo Gutiérrez y todos están ahí en estos eventos. Yo no voy a entrar a decir si esto es un acto anticipado de campaña o no, eso ya las autoridades electorales tienen sus hipótesis y tienen sus formas de verlo, pero la realidad es que pareciera que mientras estos están haciendo todos los días presencia en territorio, la figura de Eliseo no está. ¿Eso no sería un hándicap en contra una ¿no? Para lo que viene, que va a ser muy fuerte? Sí. Al respecto del candidato que mencionas, yo creo que lo mejor que nos puede pasar, como con Laida, es que lo conozcan súper bien. Que lo conozcan requete bien. Eso va a ser muy bueno. Yo lo conocí en las comparecencias y de verdad, jamás en mi vida votaría por él. Jamás, ni que me pagaran. Es una persona muy peculiar. Así que, de verdad, ojalá que lo conozcan en realidad lo que es. Mira, pensaban conocer a Laida por algunos espectáculos que había venido a hacer. ¿Y qué tal? No la conocían. Entonces, lo mejor que nos puede pasar a veces es que las conozcan profundamente. En el caso de Eliseo, indiscutiblemente tiene que venir y tiene ya que estar aquí. Y ya se está preparando todo para ello. Y mientras tanto, la verdad, no hay día que los que estamos acá no trabajemos en ello. Igual, fíjate que tiene conveniencias el no estar, ¿eh? Pero bueno, esa es otra. O sea, como una estrategia no lo creo así. Tal vez cuando llegues, ya llegas, o sea, ver todo desde afuera tendrá sus conveniencias, ¿no? Porque sí, te vas dando cuenta a lo mejor de situaciones que estando aquí, pues en el día a día o en la cotidianidad o en ese escenario político tan intenso, a lo mejor no te da tiempo de ver. Afuera, igual, una perspectiva diferente, puedes notar otras cosas. Podría pensar eso, pero pues, no, indiscutiblemente ya tiene que estar. ¿Sí? Y es algo que todos estamos de acuerdo en ello. Yo no soy una persona de las que toma decisiones a ese nivel, pero pues seguramente en breve ya estará acá. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad que el tiempo se nos ha ido muy, muy rápido. Te dejamos abierta la invitación. Gracias por compartirnos lo de las comparecencias. No quisiera cerrar el programa sin preguntarte algo que está muy actual. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahorita a nivel nacional con todo este escándalo del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya y todo eso? ¿Por qué te lo pregunto? No porque sea algo así como que la pólvora con la que le están pegando toda la oposición a Morena, sino porque es algo que en el país no habíamos vivido. Y entonces políticamente yo creo que todo esto que está pasando nos afecta a todos, incluso a los de la oposición que pueden ver, pues es una oportunidad para darle como piñata a Morena, pero a ver, estamos hablando ya de cosas muy fuertes que tienen que ver con delincuencia organizada, que tienen que ver con una lucha por el poder ya muy encarnizada en este país y que si no se encausa bien, yo creo que nos va a meter en problemas a todos, porque pues en juego está la gobernabilidad y está que una persona que hoy es la presidenta de la República pueda tener de verdad las riendas de este país en la mano. ¿Qué opinas de lo que ha pasado en estos días? Pues es muy preocupante. Muy preocupante por un lado porque se ve como una falta de gobernabilidad como tal. O sea, es increíble poder pensar que alguien vuelve a asumir su rol como gobernador sin haberle avisado a la presidenta de la República.
da también la impresión de que probablemente le avisa a otra persona, porque pues es inconcebible en un México como el que nosotros hemos estado acostumbrados a vivir que algo así ocurra. Pero lo que es temerario es cómo nos estamos enfrentando a Estados Unidos. Hoy platicaba con una persona que me decía, yo estoy segura que posiblemente el presidente de Estados Unidos ni sepa que existe el hijo de Andrés Manuel López Obrador, pero a los mexicanos nos está trayendo un costo terrible que se haya visto como a cuántos mexicanos les han quitado la visa. México mismo, a cuántas personas les ha evitado poder entrar al país. Y nunca había habido una rebambaramba como la que ahora está. Y pues que te dejes llevar de tus emociones y que tomes decisiones y hables en carácter como muy formal sobre una persona que no tiene nada que ver en la vida política como es el hijo, y que eso también te lleve a tomar otro tipo de decisiones que colateralmente nos pega duro a todos los mexicanos, es sumamente grave. Yo creo que estamos dando pie a que posiblemente ocurran cosas que nadie quisiera en relación a Estados Unidos. Porque si ya le quitaron la visa, la única manera que te quiten la visa es porque lavado de dinero o porque representas verdaderamente un grave problema para la seguridad de los ciudadanos norteamericanos. Y pues eso está cañón, ¿no? Y en el caso de Rocha Moya, pues a mí me parece también que ha sido muy lamentable que hayan habido suposiciones de que probablemente el mismo crimen organizado le pidiera volver a tomar postura al respecto y que esa fuera la única posibilidad que tuviera de dar continuidad al compromiso que tenía con ellos, ¿no? Y ahora para pues un ya estado otra como vez, Sinaloa, como ¿no? Sinaloa, donde tienen tantos problemas, tantísimos problemas con la delincuencia organizada. ¿Ya viste la película de La Captura? Efectivamente, ¿no? Ahí parece que estamos viviendo... Sí, como que de la vida real. Una película, pero no, es la vida real. Pues muchas gracias. Y para el 2027, ¿dónde se ve Mónica Fernández Montúfar? ¿Se ve en algún cargo para el próximo año? ¿Contendiendo, compitiendo? ¿Hay expectativa? ¿Cómo te ves para el 2027, Mónica Fernández? Pues trabajando durísimo para que Eliseo sea gobernador. Así me veo yo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias. Que estés bien, gracias a ti. Mónica Fernández, diputada del Partido Movimiento Ciudadano del 5º Distrito. Sí. Y que nos ha compartido hoy, pues, en esta charla, que le agradecemos mucho, que le dejamos abierta, por supuesto, la invitación para seguir en otros episodios con nosotros más adelante. Y muchísimas gracias a quienes nos vieron hoy. Y siempre nos siguen cada semana en estos estrenos de los capítulos de Ciudadano Oropesa Podcast. Recuerde, denos like, comparta estos contenidos y aquí están abajo todas nuestras redes sociales para que se pueda suscribir también y difundir esto para llegar a más público. Muchas gracias, hasta la próxima semana, hasta entonces.